El tema de hoy, control sanitario de las gallinas. Un abrazo a la distancia a nuestros agricultores y agricultoras del Prodesal de Treguardi. Pero partamos del principio. ¿De dónde vienen las gallinas que tenemos en el campo y que ponen los huevos azules y verdes? La gallina araucana, explicada por un español. Vamos a hablar sobre los orígenes de la raza araucana. Como sabéis, la avicultura de ocio trabaja para obtener nuevas razas partiendo de otras ya existentes. Hace ya muchos años, allá por el siglo XIX, un criador chileno llamado Rubén Bustos obtuvo las características que hoy conocemos en la raza araucana. ¿Cómo lo consiguió? Pues bien, existían allí, en Chile, dos razas de gallinas, una llamada Collonca y otra llamada Quetro, que tenían unas características similares a lo que hoy conocemos como la gallina araucana. La raza Collonca era una gallina recula, es decir, que no tiene plumas en la cola y ponía los huevos azules, mientras que la raza Quetro tenía cola, pero tenía aretes, aunque los huevos nos consta que no eran azules. Pues bien, mezclando esas dos razas obtuvo lo que son las características que hoy conocemos, es decir, una gallina recula con aretes y que pone los huevos azules. La raza araucana fue presentada en sociedad allá por 1918 por Salvador Castelló, que fue el fundador de la Real Academia de Avicultura. Después, en 1923, fue ya su puesta de largo en el primer Congreso de Avicultura celebrado en los Países Bajos. En Estados Unidos se introdujo a finales de los años 70. Y os voy a contar algo muy curioso sobre la raza araucana en Estados Unidos. Cuando llegó allí, se crearon grupos con diferentes ideas para fijar el patrón que debería de tener la gallina araucana. Había unos grupos que fueron los que al final vencieron por mayoría cuando lo sometieron a votación, que creían en una gallina que tuviese arete, no tuviese barba y fuese recula, además de poner los huevos azules. Ese es el origen real después en Estados Unidos de lo que es la gallina araucana. Pero hubo otro grupo que defendía otras ideas, y era que entendían que la gallina no tenía que tener aretes, tenía que tener barba, tenía que tener cola y que pusiera los huevos azules. Ese fue el grupo perdedor, pero al final siguieron insistiendo de alguna forma para crear un patrón sobre la raza que ellos creían. Eso, ni más ni menos, desembocó en lo que se conoce como la raza ameraucana, que habréis oído hablar de ella. Aquí en Europa no está muy introducida, pero en América se conoce bastante. Los rasgos más característicos de esta raza, que vamos a hablar en sucesivos capítulos sobre ellos, son los aretes en la raza araucana, que son, como decía, estas plumas que le salen a ambos lados de la cara, aunque no siempre es a ambos lados, el hecho de que sea recula y el hecho de que pongan los huevos azules. Bueno, como os he dicho, la gallina araucana proviene de la Collonca y la Quetro. Pero nos vamos a cuestionar ahora si esas razas de gallinas, es decir, Collonca y Quetro, existían en América antes de que llegaran los españoles allá por 1500 o las llevaron los españoles. Bien, aquí no costaba en España que hubiese gallinas que pusiesen los huevos azules. Eso es una evidencia. Por tanto, podría deberse a que esos huevos azules sea una mutación que se haya producido en las gallinas que llevaron los españoles luego ya entre los siglos XVI y siglo XIX. Eso es una teoría. Pero hay otra teoría que tiene bastantes más adeptos y yo además, por lo que conozco, es quizás por la que me inclino, es que el origen de la gallina araucana antes la Quetro y la Collonca no la llevaron los españoles. De hecho, ya Pizarro se hablaba de que había gallinas que, aunque ellos las llevaban, había ya gallinas integradas en los pueblos incas, en algunos pueblos de Sudamérica. Entonces, ¿realmente dónde tiene su origen? Pues bien, se cree que fueron los polinesios o que viene de la Polinesia, que antes de los españoles llegaron a América y lo mismo que iban llevando en distintas islas, como se ha comprobado en Hawái, otras islas llevaban
cerdos, llevaban ratas, llevaban otro tipo de animales, también introdujeron las gallinas en América. Hay una evidencia y es que en 2008 un grupo de científicos de la Universidad de Auckland de Nueva Zelanda encontraron restos aproximadamente de 50 huesos correspondientes a 5 animales diferentes de gallinas. Los han datado de ver de qué fecha y eran de 75 años antes, es decir, entre 1390 aproximadamente y 1450, que estaban en la península del Arauco, con lo cual se demostraría que ya existían gallinas en América, en la península concretamente del Arauco, antes de llegar los españoles. Pero ahora queda una cuestión que debemos también de averiguar. ¿Se trataría de gallinas que ya ponían los huevos azules o sería una mutación el hecho de poner los huevos azules que se produjo en siglos posteriores? Pues bien, la bióloga americana Rosalind Hudson hizo una serie de averiguaciones para saber, indagar de dónde viene el tema de los huevos azules. Como digo, si se trataba de una mutación que se ha producido en las gallinas que ya existían o realmente viene en la historia de siglos anteriores. Pues bien, podemos ya decir que existe una raza de gallina en China que se conoce con el nombre de Dongxiang. Es una gallina pequeñita, las plumas las tienen o blancas o negras, que ponen los huevos azules. Esa raza de gallina, según el profesor chino Nian Yang, existía en China desde hace muchos siglos. Pues bien, esas razas además se conservan en distintas granjas que tiene el gobierno chino con una política de conservación de razas. Concretamente se habla de que en China puede haber 78 razas autóctonas, entre las que se encuentra la Dongxiang. Por tanto, esto nos lleva a concluir diciendo que posiblemente el origen de la raza araucana viene de la Collonca y la Quetro, de la península del Arauco en Chile, pero quizás nos remontemos a siglos anteriores y los verdaderos antecesores de la raza araucana se encuentren en China, se encuentren en la raza Dongxiang, pero eso todavía científicamente no se ha podido probar. Recomendaciones para prevenir enfermedades en las gallinas. ¿Sabías que bastantes enfermedades que contraen tus gallinas y otras aves que tienes en tu corral se podrían evitar? Pues sí, y además depende de ti. Depende de que tengas unos conocimientos mínimos sobre el manejo de tus animales, además de tu sentido común y, muy importante, de que no hagas caso a los malos consejos y mediques a los animales por tu cuenta. En este vídeo te vamos a mostrar una serie de consejos básicos para prevenir, para evitar que tus animales contraigan enfermedades. Y muy importante, y nunca olvides esta palabra: estrés. Lo primero que debes saber es que hay una serie de factores externos que producen en las aves una situación de estrés. Por estrés, en avicultura entendemos una situación de tensión que provoca un mal funcionamiento en el sistema inmune del animal, dejándole mermado a la hora de generar defensas y quedando, por tanto, el animal en inferioridad de condiciones para combatir a los agentes patógenos, que son organismos que ocasionan las enfermedades, bacterias, virus, hongos. Los viajes cuando adquirimos un animal, la participación en concursos y exposiciones, los cambios de alimentación, cambios bruscos de temperatura, la humedad o el exceso de luz, la superpoblación, cambios de recinto, enjaules, piojos, medicaciones e incluso simplemente coger al animal bruscamente con las manos. Este tipo de situaciones producen una situación de tensión en el animal que conduce a un cuadro de estrés. La primera consecuencia, y debido al mal funcionamiento del sistema inmune, es que el animal queda a merced del ataque de cualquier agente patógeno. Las bacterias, virus, ácaros están presentes en todos los gallineros y aviarios, e incluso están latentes en los animales. Cuando en el animal funciona perfectamente su sistema de defensa, no pasa nada, ya que estas, yo lo llamo el ejército de los buenos, normalmente vencen por número y fortaleza a los agentes patógenos, que es lo que yo denomino el ejército de los malos. Ahora bien, si en un momento dado y debido a esta situación de estrés, nuestro ejército bueno no está en condiciones de defender al organismo, los malos se hacen fuertes
provocan enfermedades e incluso montan su campamento sobre los más débiles y desde ahí atacan a los demás. Es lo que conocemos como transmisión horizontal, el contagio. Lo primero, lógicamente, es tener conciencia de que un factor externo, muchas veces ajeno a nosotros, puede provocar una situación de tensión en el animal, generándole estrés y, por tanto, dejándole a merced de los agentes patógenos. Por tanto, conocedores de esta relación causa-efecto, lo primero que debemos hacer, en la medida de lo posible, es evitar situaciones de riesgo, además de ayudar al animal suministrándole complejos vitamínicos para fortalecerlo. Cuando las situaciones son inevitables, debemos observar el comportamiento del animal para actuar lo antes posible ante una situación de ataque de agentes patógenos. Cuando adquirimos un animal, debemos preocuparnos lo primero por saber qué alimentación lo están dando. Si lo tienen al aire libre, lo tienen en jaula. Si nosotros mantenemos los primeros días la misma alimentación o el hábitat es parecido, la situación de tensión se reduce bastante. Cierto es que a veces adquirimos un animal, por ejemplo en una exposición, y no conocemos al criador para preguntarle ese tipo de cuestiones. En este caso recomendamos que la comida durante los primeros días sea lo más variada posible, a modo de un buffet como nos encontramos en un restaurante. Observaremos, en función de sus apetencias, cuál era el tipo de comida que estaba habituado a comer y poco a poco podremos ir reconduciéndolo a la dieta que sea la mejor en función de la especie que se trate. Respecto a factores climatológicos, debemos cuidar las condiciones de habitabilidad de los animales, evitando corrientes de aire y teniendo espacio suficiente para su resguardo. La limpieza y desinfección continua de los aviarios y gallineros, evitar superpoblaciones, comederos y bebederos accesibles, aislar animales excesivamente dominantes, son acciones imprescindibles en el buen manejo de las aves. Si a pesar de haber actuado correctamente, intentando evitar factores de riesgo y aportando al animal un suplemento vitamínico, observamos que este muestra síntomas inequívocos de merma de salud, debemos actuar rápidamente. Los síntomas visibles más comunes en las aves son ojos llorosos, hinchazón en la zona ocular, pérdida de apetito, falta de vistosidad en las plumas, apertura de pico por respiración dificultosa, apatía. Ante estas situaciones se debe acudir inmediatamente a un veterinario, para que sea este el que, una vez diagnosticada la enfermedad, nos indique el tratamiento a seguir. Un antibiótico será ya, en este caso, imprescindible para la recuperación del animal. La práctica de usar medicinas para prevenir infecciones bacterianas no tiene ningún sentido, ya que el efecto puede ser negativo, generando resistencia, y cuando realmente sea necesario ante una situación de enfermedad, las bacterias serán insensibles ante la medicina. Te recomiendo administrar un complejo vitamínico, como por ejemplo suloestrés a los animales en situaciones de estrés, viajes, exposiciones, cambios bruscos de temperatura, cambios de gallinero. En resumen, para prevenir las enfermedades de tus gallinas y otras aves de corral, debes tener un buen manejo en las aves, evitar en la medida de lo posible situaciones de estrés, fortalecer la alimentación de tus animales con complejos vitamínicos, observar diariamente en estas situaciones el comportamiento y la sintomatología de tus animales para actuar rápidamente en caso de inicio de enfermedad. Recuerda, siempre es mejor prevenir que curar. Prevención y control del piojo o ácaro de las gallinas. Uno de los grandes problemas que tenemos en nuestros gallineros es la infestación por el piojo de las gallinas, sobre todo el temido ácaro rojo. ¿Has tenido alguna vez ese problema? Nosotros, en este vídeo, vamos a intentar ayudarte a combatirlo. Lo primero que debes saber es a quién te vas a enfrentar. El ácaro rojo es un parásito que, a diferencia de otros, chupa la sangre y, además del estrés que produce, puede transmitir enfermedades. Por el día permanece oculto en grietas, rendijas u otros escondites y por la noche ataca como si fuese un auténtico vampiro. Es muy importante que sepas que su ciclo de vida es muy corto. Las hembras adultas ponen huevos. A los 2 o 3 días nacen las larvas. Estas al día siguiente mudan a ninfas que ya se alimentan de sangre y 5 días después ya son ácaros adultos poniendo huevos nuevamente. Esto quiere decir que en condiciones favorables, clima cálido y húmedo,
completan su ciclo de vida en tan solo 7 u 8 días. Nosotros, para combatirlo, recomendamos el uso de 3 productos aplicados al mismo tiempo. Primero, un producto para desinsectar las instalaciones. Segundo, tierra de diatomea. Y tercero, un repelente. Primero, empezamos por la desinsectación del gallinero. Para desinsectar las instalaciones, lo más importante que tienes que saber es que debes hacerlo un día durante 3 semanas consecutivas. Es decir, si lo haces un sábado, debes hacerlo 3 sábados seguidos. Este detalle es el auténtico secreto. Aunque puedes hacerlo con cualquier producto que encuentres en el mercado para este fin, nosotros recomendamos hacerlo con Solupió, ya que es totalmente ecológico, sin componentes químicos y además puedes hacerlo incluso con las gallinas dentro del gallinero, apartando, eso sí, los comederos y bebederos previamente. Segundo, después de desinsectar el gallinero, deberás aplicar la tierra de diatomeas en ponederos, perchas, grietas. También es recomendable aplicar la tierra de diatomeas en la intersección de las paredes con el suelo. Si tienes gallinas con piojos, aunque no sea el ácaro rojo, debes aplicar la tierra de diatomeas sobre el animal. Para hacerlo, deberás coger la gallina y deberás espolvorear el producto sobre el animal. La zona de la cloaca es el lugar preferido de los ácaros. En las gallinas con moño suele ser este el lugar escogido. La tierra de diatomeas es un producto 100% natural que mata a los ácaros, ya que contiene unos microcristales que se adhieren al parásito introduciéndose en su cuerpo hasta producirles la muerte. Además, la tierra de diatomea tiene un efecto absorbente y los deshidrata. Para su aplicación no olvides ponerte una mascarilla, ya que, aunque es un producto natural e inocuo, para el ser humano es aconsejable evitar su inhalación. Tercero y último, hemos desinsectado, hemos aplicado la tierra de diatomea, ya solo nos queda proteger uno a uno a nuestros animales con un repelente. Nosotros recomendamos utilizar Nakentrofen, ya que es un producto 100% natural, elaborado a base de plantas y con un éxito probado. Para proteger al animal basta con aplicar una sola gota del producto. Lo haremos apartando las plumas en la zona dorsal al final del cuello, para que la gota caiga directamente sobre la piel. Masajeamos con la yema del dedo para que el producto penetre mejor. Nuestro animal quedará protegido frente a parásitos externos durante los 5 meses siguientes. En resumen, recuerda, la suma de estos 3 productos, desinfectante, muy importante, 3 semanas consecutivas, la tierra de diatomea y el repelente, es la solución definitiva contra el temido ácaro rojo. Tierra de diatomeas para el control de piojo o ácaros de las gallinas. La tierra de diatomeas es un eficaz insecticida orgánico, válido para combatir todo tipo de plagas que podremos aplicar cuantas veces queramos, que no afectará de forma negativa al desarrollo de nuestras cepas. Se compone de un polvo rico en sílice que procede de los fósiles de algas marinas, el cual se extrae principalmente de yacimientos. Actúa por contacto, por lo que simplemente espolvoreándolo seco alrededor de la planta es extremadamente eficaz contra insectos terrestres como las hormigas, las orugas o los caracoles. Si deseamos tratar otras plagas como el pulgón, la mosca blanca o la araña roja, debemos diluirlo en agua, aplicándolo, pulverizándolo sobre las hojas y las ramas. Causa daños graves en la queratina de los exoesqueletos de todos los insectos que lo tocan, haciéndolos morir rápidamente por deshidratación. Podremos utilizarlo tantas veces como deseemos, que no afectará el desarrollo de las plantas, siendo un insecticida especialmente indicado para plantas que son atacadas durante la fase avanzada de floración. Dosis y modo de empleo de la tierra de diatomeas. Primero, para combatir plagas terrestres, espolvorear en seco, creando un círculo alrededor del tallo de la planta. 2. Para combatir plagas aéreas o ácaros como la arañita roja, diluir 10 gramos por litro de agua y pulverizar bien todas las hojas por la parte superior y en el envés.
¿Dónde comprar la tierra de diatomea en Chile? En Mercado Libre, el precio de la diatomea va entre los 10.000 a 13.000 pesos el kilo y su traslado es gratuito. En la tienda Sodimac, los 400 gramos están a 12.990 pesos. Quienes quieran revisar nuevamente estos videos o si quieren profundizar los temas tratados, busquen nuestro canal de YouTube Prodesal Trecuaco Interior. Agradecimientos a Raúl Barbado de Finca Casarejo de España por todos los consejos. Muchas gracias.